de la Salud. El primero es que aproximadamente a nivel mundial, 1 de cada 11 adultos tiene diabetes. El 90% de estos pacientes que tienen diabetes son de diabetes tipo 2. Y la mayor cantidad de gente que padece de esto se encuentra en Asia, teniendo los países de China e India como los principales. Algo de suma importancia es que la diabetes se puede prevenir o se puede retrasar con cambios en nuestro estilo de vida. Parece ser que la modernidad nos ha llevado a ser cómodos, pero cómodos de estar adentro de una habitación, viendo televisión, comiendo papas, comiendo frituras y comiendo cosas que a la larga nos van a llevar a una obesidad, que es lo que les comentaba hace un momento. Esto obviamente nos va a encaminar a desarrollar diabetes. Entonces, si nosotros tenemos un estilo de vida con una dieta saludable, físicamente activos, un peso corporal dentro de la normalidad, retrasar o bien podemos hacer que no se desencadene este problema metabólico. Algo que me agradó mucho aquí de la OMS es que dice que es importante no fumar, pero beber alcohol con moderación. O sea, no lo contraindica. Dice que se puede hacer, que lo hagas con moderación. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la OMS. Hablemos de la definición de diabetes gestacional. Hace muchos años o anteriormente se consideraba que la diabetes gestacional pues era la que aparecía o se identificaba durante el embarazo. Ahora hay una pequeña modificación a este concepto. Nos dice la guía de práctica clínica, todas las diapositivas, de una vez los hago mención, va a aparecer la bibliografía. La presentación que hoy les voy a hacer está basada en la guía de práctica clínica actual, que es la última que tiene el CENETEC publicado. También está revisado el boletín de la ACOG, el número 22, que fue editado en 2017, y también está considerado un catálogo de la ADA, American Diabetes Association, que está publicado en 2020. Entonces, todo lo que les voy a manejar es en base a estas tres publicaciones de carácter nacional, la guía de práctica clínica, y de carácter internacional, las otras dos referencias. Entonces, aquí tenemos, pues, que la diabetes pregestacional ya se van a considerar las pacientes que estando embarazadas se diagnostiquen durante el primer trimestre. Es decir, antes decíamos que todas las mujeres embarazadas, sin importar la edad de la gestación. Ahora ya se ha puesto como una diferencia al llamarle pregestacional si la paciente se diagnostica antes de las 13 semanas. Sabemos que el desequilibrio metabólico mayor ocurre entre la semana 24 y 28, que es por eso que ahí vamos a mandar a hacer las pruebas específicas. De modo que una paciente que es diagnosticada antes de las 13 semanas, muy seguramente va a estar cursando con lo que vamos ahora a llamar diabetes. Es un cambio en la definición. Vamos a pasar rápidamente unas diapositivas que todos ustedes que son expertos y que son obstetras o que son médicos conocen perfectamente los factores de riesgo. Pues la edad materna mayor de 30 años, historias previas de diabetes gestacional, historia familiar de diabetes, un índice de masa corporal de más de 30, historia obstétrica con malos resultados, como sería la historia de abortos o muerte fetal, productos macrosómicos, productos con malformaciones, todas esas son datos que nos pueden sugerir que la paciente puede cursar con diabetes gestacional y que ahora los consideramos como factores de riesgo. ¿Por qué es tan importante el saber si una paciente cursa con diabetes gestacional? Bueno, en esta diapositiva estamos viendo que las complicaciones fetales son mucho mayores en las pacientes con diabetes gestacional. Aquí estamos hablando de diabetes mellitus gestacional. La tasa de macrosomía es mucho mayor. En algunos casos, cuando la paciente tiene otras patologías agregadas, se puede presentar prematurez. Los bebés pueden nacer con hipoglucemia, hipocalcemia, ictericia, síndrome de distrés respiratorio, incluso muerte fetal.
y se ha documentado que la mortalidad neonatal alcanza hasta 15 veces más de lo que sería en pacientes con embarazos sin complicación de diabetes. En las complicaciones de la diabetes pregestacional, vean ustedes aquí, lo que nos va a presentar precisamente estas pacientes son las malformaciones. Entonces, el problema de una paciente con diabetes pregestacional va a caracterizarse precisamente por la presencia de malformaciones fetales, entre donde se pueden localizar estas malformaciones tanto a nivel del sistema nervioso central, en el aparato cardiovascular, al sistema renal, músculo esquelético, y también las pacientes con diabetes pregestacional tienen una alta probabilidad de tener abortos. Entonces, cuando nosotros veamos pacientes que han tenido bebés con defectos, es muy probable que podamos tener una paciente que cursó en su momento con diabetes pregestacional. También está documentado que las pacientes con diabetes gestacional, fíjense, esto es muy importante. Cuando una paciente tiene una glucemia de ayuno, estos son pacientes con diabetes gestacional. Cuando la glucemia de ayuno es menor de 115, la paciente tiene una probabilidad de 9.8% de cursar con preeclampsia. Pero si la paciente tiene una glucemia, perdón, la primera era menor de 115, entonces la glucemia menor de 115 solamente desencadena preeclampsia un 9.8 de las pacientes. Pero cuando la glucemia es más de 115, la probabilidad de preeclampsia alcanza hasta un 18%. ¿Qué pasa con las cesáreas? Cuando la paciente no tiene diabetes gestacional, la cesárea ocurre en un 9% de ellas. Pero cuando la paciente cursa con diabetes gestacional del tipo A1, alcanza a un 17.5% y cuando es A2, alcanza un 25%. ¿Qué es A1 y qué es A2? Este puede ser también un pequeño cambio que se ha suscitado. A1 se refiere a las pacientes que tienen su control glucémico adecuado únicamente con el control nutricional y la actividad física. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que hay pacientes que pueden tener control óptimo únicamente con el cambio de dieta y con la actividad física. Esas van a ser las pacientes que vamos a llamar A1. Y las pacientes A2 van a ser las pacientes que ocupan ya algún tratamiento farmacológico, y ahorita vamos a hablar de ellos, pero vean ustedes cómo entonces las pacientes entre más descontrol tengan, más probabilidad de complicaciones como preeclampsia o la realización de cesárea van a tener, van a sufrir de esos eventos. Ahora, algo importante. ¿Cómo vamos a hacer la detección? Esto es algo muy importante para poder identificar a las pacientes. Tenemos primero que, ¿cuándo se hace la detección? Pues la detección se debe de hacer cuando la paciente vaya por primera vez a la consulta. Siempre que vemos una paciente embarazada, nuestro deber es pensar que la paciente puede cursar con diabetes gestacional. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una zona en donde la diabetes gestacional tiene una alta frecuencia. Ya habíamos hablado que en México pues, tenemos obesidad, mucha gente, pero también nuestra raza, nuestro grupo étnico favorece el que se desencadene la diabetes gestacional. Entonces, siempre que veamos a la paciente embarazada debemos descartarle que tenga diabetes gestacional. ¿Cómo le podemos hacer el diagnóstico o cómo podemos descartar el que ella tenga la diabetes? Pues hay varias maneras. La primera de ellas y la que promueve la ACOG es la prueba de 50 gramos de glucosa. Esta se llama prueba Tamiz. En la Secretaría de Salud, aquí a nivel de México, en todas las unidades de atención de pacientes embarazadas en los centros de salud, se hace la prueba Tamiz. Se hace con una carga de 50 gramos de glucosa y las hacen en los centros de salud y les hacen una
medición de sangre de dextrose en su dedo, y si la prueba nos da ciertos valores, consideramos que la paciente es positiva o es negativa. ¿Cuándo es negativa? Cuando el valor de la prueba tamiz es menos de 140 miligramos. Entonces, ¿y cuándo es positiva? Cuando supera los 140 miligramos. Entonces, ahí nos mandan, las pacientes son referidas cuando nos dice que la prueba salió más de 140, y entonces esa paciente va a una segunda revisión. Esto es según la ACOG, ¿sí? Aunque hay unas pequeñas pacientes que con la prueba de 50 gramos pueden tener ya el diagnóstico de diabetes. Esto sucedería cuando el valor de esa prueba tamiz, que es una carga de 50 gramos, es mayor de 180. Entonces la prueba tamiz nos puede dar menos de 140, la vamos a llamar negativa. Más de 140 y menos de 180 la vamos a llamar positiva, y esa paciente entonces sería candidata a una segunda prueba, que va a ser una prueba con una carga mayor de glucosa. Pero si la prueba de 50 gramos nos da más de 180 miligramos, entonces consideramos que esa paciente ya es diagnosticada como diabetes gestacional. Si la prueba es negativa, si esta prueba tamiz es negativa, y la paciente no se encuentra entre la semana 24 a 28, entonces nuestro deber es pedirle una nueva prueba entre la semana 24 y 28, que es el momento más crítico de las alteraciones endocrinas que está teniendo esta paciente, para saber si cursa o no con diabetes. En resumen, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, la primera consulta, le pido una prueba tamiz. Si la prueba tamiz me da menos de 140, le llamo tamiz negativa y me espero hasta la semana 24 o 28 para hacerle una prueba de 75 gramos. Pero si la prueba tamiz me da entre 140 y 180, la mando en ese momento a hacerle una curva de 75 gramos. Pero si la prueba de 50 gramos o la prueba tamiz me da más de 180, es diagnosticada como diabetes gestacional. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a interactuar y vamos a ver cómo andamos en nuestros conocimientos de diabetes gestacional. Para eso, les voy a pedir a todos ustedes, si están en una computadora, vamos a usar su teléfono. Saquen su teléfono. Los que estén en la computadora, pues si tienen a la mano su teléfono celular, por favor, ábranlo y busquen esta página que se llama menti.com. Si estás en tu teléfono y sabes manejar las ventanas de tu teléfono, pues cierra o minimiza la de Zoom, abre Menti, y una vez que ya tengan abierto Menti, van a entrar con este código a una sesión. El código, ustedes lo están viendo en pantalla, es 377437. Vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿sí? Entonces, les repito, entren a menti.com. Una vez que ya estés en la página, el código para accesar a nuestro trabajo, a nuestra página, es 377437. ¿Ok? Eso también en el chat ustedes lo pueden ver, los códigos y la página. ¿Sí? Vamos a pasar a una pequeña pregunta, a la primera. Ahorita, una pequeña preguntita que va a decir, ya estamos viendo el resultado. Veo que vamos a regresar a nuestra presentación y en un momento más vamos a regresar. Ahorita regresamos a la presentación y luego vamos a ir a Menti. Nuestro director tecnológico, el doctor Jorge Mora, ya está en esto.
Y las preguntas que vamos a hacer son 4 preguntitas muy sencillas, pero que creo yo que debemos conocer perfectamente la respuesta de ellas, porque vivimos diariamente atendiendo pacientes obstétricas. Y dada la importancia del tema, pues debemos de conocer bien los valores de las pruebas y cómo interpretarlas. Fíjense que me he dado cuenta de que cuando mandamos a hacer una curva de tolerancia a la glucosa, no hay un estándar en la realización de ellos en los laboratorios. Yo he determinado últimamente ya poner en la solicitud qué tipo de prueba estoy solicitando. Cuando yo marcaba solamente hacerle una prueba, una curva de tolerancia oral a la glucosa, los laboratorios hacían las mediciones todos los tiempos que ellos querían, hay determinaciones cada 30 minutos, y se iban hasta algunos, hasta 5 horas. Imagínense nada más, estarle tomando media hora, cada media hora a la paciente, y a irse hasta 5 horas, pues eso era, aparte de muy costoso, pues era criminal hacerle tanta toma. Entonces, hay un estándar para hacer la prueba. Ahora les sugiero yo y les doy una recomendación. Cuando mandes a hacer una prueba, tú manda en la solicitud qué tipo de prueba quieres que se haga, de cuántos gramos. Quisiera ver la pregunta 1, por ejemplo. Pero no. Estamos viendo la respuesta 1. La pregunta número 1 es que no lo habíamos visto aún, pero la pregunta es: ¿la prueba tamiz se considera positiva cuando el valor es mayor de? Vamos a esperar sus respuestas. Ok, miren, ya está aquí su respuesta. Ustedes ya también lo están viendo. La prueba se considera positiva cuando el valor es mayor de 140, efectivamente. Entonces, de todos los que contestaron, vamos a decir que la gran mayoría está en lo correcto. Entonces, vamos bien. Tenemos hasta el momento 27 respuestas. Tenemos más gente conectada. Entonces vamos a esperar un minutito más a ver si hay más respuestas. Pero les puedo decir que más del 75% tuvo la respuesta correcta. Vamos a ver la segunda pregunta. Pero bueno, vamos a ver la segunda pregunta. En un momento más la vamos a ver. Ustedes cuando se meten al Menti, ustedes van a ver las 4 preguntas ya. Aquí yo apenas estábamos platicando acerca de la 1. Ustedes en su pantalla en Menti ya pueden ver las 4 en este momento. Y vamos a esperar los resultados de la pregunta número 2. Entonces les comentaba, mientras está la respuesta, yo les sugiero que en la solicitud que ustedes hagan, cuando pidan una curva, díganle al laboratorio qué tipo de carga quieren que le den a la paciente y qué mediciones, en qué momentos se tienen que hacer.
¿Por qué? Porque les digo, cada laboratorio hace lo que le parece mejor y veo pacientes que les dan una carga de 75 gramos y les miden les hacen 4 tomas, la de ayuno, 1, 2 y 3 horas, que no debería de ser. Cuando nosotros estamos solicitando una curva de 75 gramos, las mediciones solamente son en ayuno, a la hora y a las 2 horas, nada más. Me ha funcionado bastante bien el que yo le mande decir al laboratorio cómo es que quiero que hagan la prueba. También he visto pruebas de 50 gramos, que fíjense que en la bibliografía norteamericana también le llaman curva de tolerancia oral a la glucosa, pero de 50 gramos. Antes se llamaba prueba tamiz. Aquí en México es más conocida como prueba tamiz, para no confundirlas con las otras curvas que son de 75 y de 100 gramos. Sin embargo, pues es una pequeña curva de tolerancia a la glucosa. La prueba tamiz tiene algunas ventajas, como por ejemplo el que no requiere ayuno y tampoco requiere ciertas condiciones físicas antes de realizarse. La prueba tamiz se puede realizar sin ayuno y en cualquier momento. Consiste pues darle la carga a la paciente de 50 gramos y medirle la glucosa en 1 hora. El valor ya lo dijimos, menos de 140 negativo, de 140 a 180 positivo y más de 180 ya es diagnóstico. Si nuestra paciente nos dio una prueba tamiz positiva, entonces vamos a pasar a hacerle la curva de 75 gramos, que es la más recomendada. Aquí en las diapositivas también vamos a ver cuál es mejor, la de 75 o la de 100. Ahorita lo vamos a revisar. Pero la conclusión de varios autores mexicanos y norteamericanos es que la prueba mejor es la que te pueden hacer en tu laboratorio. Esa es la conclusión. Entonces, las dos son buenas, tanto la de 75 como la de 100 gramos son bastante buenas y no hay una mejor o una peor. Aquí lo importante es que hagamos el protocolo para que sepamos interpretar esos valores. Entonces, cuando mandamos a hacer una prueba de 75 gramos, es porque tuvimos una prueba tamiz positiva, o bien la paciente se encuentra entre la semana 24 a 28. En pantalla tenemos la pregunta número 3. Esta pregunta todavía no hemos tocado el tema, todavía no llegamos a ella, pero vamos a ver qué nos están contestando. La pregunta dice: las metas del control metabólico en la paciente con diabetes mellitus gestacional son valores menores de... La gran mayoría de ustedes está contestando que ayuno menos de 95, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menor de 120. La gran mayoría tiene toda la razón. Entonces, estamos acertados. La cantidad de respuestas siguen llegando. Vemos que tenemos alrededor de 25 a 30 con su teléfono y la contestación de la pregunta. Habrán de disculpar pues los tiempos que estamos empleando entre la respuesta de una pregunta y la otra y el cambio de plataforma, pero pues también nosotros estamos comenzando con esto y ahí vamos, estamos haciendo el esfuerzo porque todo salga de la mejor manera. Y ahora que el doctor Romero nos autorice, pues vamos a tener unos buenos equipos de cómputo que sean muy rápidos. Y ya me está viendo feo también, porque necesitamos pues renovar todo esto. Esta tecnología que hoy estamos utilizando no es del colegio. Lamento decirles que no es del colegio, sino es de cada uno de nosotros y que estamos aquí trabajándola con mucho gusto para todos ustedes. Bien, entonces la pregunta 3, la gran mayoría, que fueron como un 80, 90, no, 85%, contestaron acertadamente. Y la pregunta número 4, están llegando ya las respuestas. ¿Cuándo se va a hacer la reclasificación de diabetes mellitus gestacional?
se va a hacer en un periodo desde las 4 hasta las 12 semanas. ¿Y cuáles son? Aquí le pusimos de 6 a 12 semanas. ¿Y cuál es la prueba que vamos a solicitar? Pues la prueba que vamos a solicitar generalmente es la curva de 75 grados. ¿Por qué hemos elegido en México hacer la curva de 75 gramos? Primero, pues que es un valor menos, una toma menos de glucemia que la de 100. La de 100 lleva 4 tomas, la de 75 lleva 3 tomas. Entonces, nos puede costar un poquito menos, es un pinchazo menos para la paciente. Y el valor diagnóstico es tan bueno uno como el de la otra. En la pregunta número 4, ya les comentaba que también todos ustedes contestaron de manera, muchos contestaron de manera acertada, en donde la prueba que le vamos a solicitar a la paciente para reclasificarla es la curva de 75. Entonces, estas vamos a pasarlas ya, Jorge. Quisimos darle un poquito de giro a la presentación para que no fuera nada más el que me estuvieran escuchando. También si alguien ya tiene preguntas o comentarios, se los agradeceré a través del chat o a través de su micrófono, nada más haciéndonos una seña de que quieren hacer algún comentario. Y vamos a regresar a nuestro tema. Les comentaba entonces, ¿cuándo va a ser la detección? Desde que la paciente llegue. ¿Cómo la vamos a hacer? La podemos hacer con una prueba de 50 gramos, que es la prueba tamiz, y ya dijimos las 3 posibilidades que tiene. Si la paciente salió negativa, que muchas veces nos va a salir negativa, entonces esperamos llegar hasta la semana 24 o 28 y le vamos a mandar a hacer su curva de 75 gramos. Y estos son los valores que consideramos normales cuando son menores de ese valor y son anormales o dan el diagnóstico cuando uno de ellos supera esa cifra. Entonces la glucosa de ayuno es de 92 para las pacientes, para 1 hora sería 180 y para 2 horas sería 153. Con un solo valor alterado, con eso vamos a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Acuérdense que esta ya la hicimos si estábamos en la 24 o 28, o bien si antes la paciente nos dio tamiz positivo. Si le mandamos a hacer una curva de 100 gramos, entonces estos van a ser los valores. Los valores van a ser 95 para el ayuno, 180 para la hora, 155 para las 2 horas y 140 para las 3 horas. Entonces, aquí hay una diferencia. Se ocupa que 2 valores estén por arriba de esas cifras. Entonces, en la curva de 75 se requiere solo un valor, en la curva de 100 gramos se requieren 2 valores superiores a la cifra mencionada. Y lo que les comentaba, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor, hacer la prueba tamiz y luego irnos a una curva o irnos directamente a la curva? Pues dice aquí nuestra diapositiva que podemos hacer ambas cosas, la que nos sea más práctica y la que nos sea más pertinente. Si nosotros podemos ver a la paciente y queremos hacerle una prueba de 50 gramos al inicio del embarazo, ya dijimos cuáles son los valores y lo que se tendría que hacer. ¿Podemos brincarnos la prueba de 50 gramos? Sí, podemos hacerlo. Si nosotros consideramos que la paciente tiene varios factores de riesgo y está iniciando su embarazo, inclusive antes de la semana 13, podemos mandarle a hacer la curva, y si nos da la curva de 75 gramos, nos da un valor positivo, desde ahí podemos ya saber que la paciente es diabética pregestacional, si tiene menos de 13 semanas. Acuérdense que ahora el punto de corte es 13 semanas, para decir que si la diagnosticamos antes de eso es pregestacional, y si la diagnosticamos después de eso ya puede ser gestacional. Esto es lo que acabo de comentar, que el diagnóstico de pregestacional se establece antes de la semana 13. ¿Con qué criterios? Pues bueno, con los criterios de la curva que estamos diciendo, o bien con los criterios de los pacientes para diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los criterios para diabetes tipo 2? Ustedes los recordarán.
Los criterios para diabetes tipo 2, pues es una glucemia mayor de 200 en cualquier momento. Aquí está primero la prueba Tamiz que les comentaba, más de 180 en una paciente con diabetes, con embarazo, y le hacemos la prueba Tamiz y nos da más de 180, ya es diagnóstica. Una glucosa plasmática en ayuno de más de 126, una glucosa plasmática en cualquier momento mayor de 200, una curva de 75 gramos con medición a las 2 horas mayor de 200. Esta misma curva, fíjense que en esta curva de 75 gramos con medición a las 2 horas era una de las preguntas que hicimos hace un momentito. Esta es la respuesta para clasificar una paciente como diabética pregestacional. O bien una paciente que ha terminado su embarazo, también nos va a servir para diagnosticar diabetes tipo 2. Y por último, vamos a considerar que una paciente puede tener diabetes pregestacional cuando tenemos una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5%. Es muy importante tener en cuenta esto. Ya les había hablado al inicio que las pacientes pueden retrasar la aparición de diabetes o modificar la evolución de la diabetes. ¿Con qué? Con la dieta. Con la dieta es de suma importancia el que la paciente tenga una orientación dietética, porque esto está demostrado que una paciente que lleva un buen control nutricional, del 80 al 93% de ellas no van a requerir mayor tratamiento. Fíjense qué importante es el que la paciente lleve una dieta adecuada. Si llevamos la dieta adecuadamente, de acuerdo a la edad del embarazo, al peso corporal que tenga, podemos nosotros no requerir manejo farmacológico. Entonces, la alimentación va a ser la piedra angular para que nuestra paciente esté normoglucémica. ¿Y qué ventajas tenemos al tener la paciente normoglucémica? Pues que el bebé va a nacer bien, obviamente. El bebé va a tener una mínima probabilidad de complicaciones. Ya hablamos de las complicaciones neonatales, de las malformaciones en las pacientes que son pregestacionales. Entonces, todo esto, la alimentación nos va a mejorar mucho el bienestar tanto de la madre como del feto. Del 80 al 90% de ellas, con la pura dieta, va a ser suficiente. La dieta aunada al ejercicio, o sea, no solamente la dieta, tiene que tener también actividad física. Entonces, la dieta más el ejercicio, 80-90% de probabilidades de que la paciente esté bien controlada. ¿Cuánto ejercicio se va a recomendar? Pues bueno, se recomienda una actividad física aeróbica por un mínimo de 30 minutos hasta 5 veces por semana. Esto va a ayudar a que sus niveles de glucosa mejoren. El ejercicio también va a incrementar la masa muscular. El músculo va a consumir azúcar. Esto va a ayudar entonces a disminuir los niveles de glucemia. Y como resultado, entonces, la glucosa de ayuno y la glucosa postprandial se van a poder reducir. Entonces, con ejercicio y con una alimentación adecuada, nuestra paciente va a tener una muy buena probabilidad de que con esto sea suficiente. Si la paciente no logra el control metabólico con eso, pues entonces habrá que tener apoyo farmacológico. ¿Cuáles van a ser los parámetros para saber si nuestra paciente va bien? Pues bueno, tenemos que estarle revisando su peso. En cada consulta ya sabemos que es obligado que estemos viendo cuánto subió de peso, y también ya tenemos una tabla en donde nos dice cuánto debe de subir por mes la paciente. Es importante también que la paciente que ya hemos diagnosticado como diabética sepamos cómo está glucémicamente. O sea, ella se puede sentir bien, pero necesitamos saber los niveles de glucemia. ¿Cómo le vamos a hacer? Recomendándole que tenga un glucómetro y que se esté efectuando mediciones en su casa. ¿Cuántas mediciones son las idóneas? Se recomiendan 4. Una, siempre de ayuno, y las otras 3 después de haber ingerido alimentos. Entonces, ACOG recomienda que por lo menos sean 4 mediciones diarias. Nuestra cultura es, pues, no nos gusta, pues, ¿a quién le va a gustar darse pinchazos, verdad? Y hemos optado nosotros por hacer un pequeño cambio, tratando de tener estas mediciones. ¿Cuál es la sugerencia?
a manera personal y de mis compañeros que trabajamos en el Hospital General, les puedo decir que nosotros recomendamos una glucemia de ayuno, que puede ser incluso en la mañana, o que puede ser antes del alimento de mediodía o antes de la cena, y luego una medición 2 horas después de haber ingerido alimento. Entonces, les recomendamos a la paciente que se haga la medición un día antes y 2 horas después del desayuno. Al día siguiente, antes y 2 horas después de la comida. Y al día siguiente, antes y 2 horas después de la cena. De esta manera no tenemos las 4 mediciones que sugiere ACOG, pero tenemos 2. Y las estamos teniendo a distintas horas del día, y eso nos da una mayor claridad en cuanto a cómo están los alimentos de la paciente, cómo está su ingesta de alimentos y cómo están sus niveles de glucemia. Entonces, yo les platico lo que mi experiencia me ha dicho y nos tratamos de apegar a lo que dice la referencia científica. Sabemos que la referencia científica pues, tiene una evidencia mayor, ¿verdad? Obviamente, pero los costos de las cintillas pues también tienen que ver para el medio en donde nos desempeñamos. Les comentaba que si la dieta y el ejercicio no logran las cifras meta, ¿cuáles son las cifras meta? Pues entonces las cifras meta ya también lo habíamos visto en una pregunta. La cifra meta es menos de 95 miligramos en ayuno, menos de 120 a las 2 horas. Y si la paciente se la hace a la hora, entonces debe ser menos de 140. La recomendación es hacerla a las 2 horas. Entonces puede ser antes del alimento y 2 horas después, y debe de tener estos parámetros, menos de 95 y menos de 120. A mis pacientes yo siempre les pido que lo anoten diario, porque luego me quieren llevar el glucómetro y no podemos estar revisando el glucómetro día por día. Es mejor que nos lo pongan en un cuadernillo y me pone el día miércoles antes de desayunar tanto, después de desayunar tanto, el jueves tantos de abril, tanto y tanto, y así lo vamos viendo en una sola hoja. Podemos ver prácticamente cómo ha estado en esa semana o en esas 2 o 3 semanas la paciente, y es una manera más precisa de saber si está bien, si está llevando bien su dieta, si el tratamiento farmacológico es adecuado o nos está faltando un apoyo farmacológico. ¿Qué onda, doctor? Bien, ya estamos, mira, ¿cómo les va? Si la paciente, hola, por acá nos está saludando alguien. Si la paciente con el tratamiento farmacológico requiere tratamiento farmacológico, se ha considerado que siempre la primera línea del tratamiento farmacológico es la insulina, ¿sí? La insulina ya sabemos que tiene muchos años utilizándose, que es el mejor medicamento que podemos utilizar, y hace ya algunos años se han incorporado medicamentos por vía oral. El problema de la insulina pues es su aplicación, ¿verdad? Ustedes saben que tiene que ser por vía parenteral. ¿Y qué características debe de tener? Pues bueno, se tiene que administrar 30 minutos antes de la toma de alimentos. A nivel mundial, la ACOG, por ejemplo, recomienda que la insulina NPH es la que es más recomendable, es la que ellos recomiendan. Y también llaman a la insulina de acción regular, que es la que nosotros conocemos como insulina de acción rápida, la combinación de ellas dos, las más adecuadas para manejar a las pacientes. Sin embargo, estas insulinas pues ya tienen varios años de estarse utilizando, y las insulinas también han sufrido un cambio, y ahora ya tenemos una insulina Lispro, una insulina Aspart, tenemos insulinas de acción prolongada, y en los Estados Unidos ya se están utilizando. Si alguno de nosotros ya tiene experiencia con la Lispro, que es de acción más rápida que la insulina que conocemos como rápida, que allá se llama regular, entonces pues pueden usarla. O sea, no está contraindicado el que utilicen la Lispro o las insulinas de acción prolongada como la glargina, que tiene mayor efecto que la insulina NPH que nosotros manejamos. Si ustedes ya lo han hecho y les ha funcionado bien, no hay ningún problema en que se sigan utilizando. De hecho, ahorita la recomendación es que si tú estás usando eso y tu paciente está bien, puedes seguirlo usando. No ha habido aún estudios que digan que hacen algún efecto nocivo. Entonces, hasta el momento no está permitido, pero no está prohibido utilizar tanto la Lispro como la glargina.
¿Qué ha sucedido a través de estos últimos 5 o 6 años aquí en México? Pues ahora ya estamos utilizando medicamento por vía oral. El principal de ellos es la metformina. La metformina es una biguanida que es un sensibilizador de los tejidos a la insulina, favorece la gluconeogénesis y la liberación de glucosa, inhibe la gluconeogénesis y la liberación de glucosa hepática, incrementando el consumo de glucosa por los tejidos. Entonces, la metformina ahorita está desplazando un poco más a la insulina por la comodidad de su administración. Entonces, sin embargo, no tiene la potencia. Cuando tenemos pacientes con mucho control metabólico, la metformina se va a quedar corta. Entonces, habría que iniciar con insulina, agregarle metformina, buscar la dosis óptima de la insulina y ella puede continuar con su metformina. Cuando nosotros tenemos pacientes con descontrol metabólico, la indicación es hospitalizarla para ajustarle la dosis. Entonces, ese es otro de los problemas que a veces nos pasa cuando queremos hospitalizar a una paciente. Hay ocasiones que no aceptan. Entonces, es muy difícil. Ustedes saben que hay mujeres que tienen 2, 3 hijos y es muy complicado para ellas el salirse de su casa y dejar a los otros niños. Entonces, una serie de situaciones que se nos dan a todos que vemos pacientes con esta cantidad de hijos, que son varios, y con problemas metabólicos que a veces son fuertes. Entonces, una alternativa es usar la metformina. La metformina, les comento que pasa la placenta, cruza la barrera placentaria, se ha detectado concentraciones hasta de un 50% en el feto, y su uso en el primer trimestre no ha aumentado el riesgo de malformaciones. ¿Cómo fue esto? ¿Diagnosticaron diabetes gestacional y le dieron metformina? No. Más bien la paciente ya era diabética, estaba tomando metformina y se embarazó. ¿Y qué pasó con esas pacientes? Pues que vieron que la tasa de malformaciones no era mayor que las pacientes que no estaban usando medicamento. Entonces, por eso se consideró que no hay problema con el uso de ella en el primer trimestre. Sin embargo, si la paciente tiene alteraciones renales o alteraciones hepáticas, no debe de usarse. Otro medicamento que se utiliza... Ay, aquí el doctor Mora ya me ventaneó. Ponla. Me puso un medicamento que yo no puse ahí, me puso el Levitra, fíjense nada más. Ese doctor Mora siempre jugando bromas. Yo estoy hablando de glibenclamida y él me pone Levitra. Ay, Mora, te traicionó el subconsciente. Entonces, bueno, volviendo a la glibenclamida. Es un medicamento de menor uso que la metformina, no hay tanta experiencia con ella y los resultados no han sido buenos. Entonces mejor insulina y metformina. Siguiente, ahora ya no andes poniendo el Levitra, ¿eh? Hay otro medicamento que está comenzando a tener auge, que es la gliburida. Esta es una sulfonilurea también, pero la experiencia todavía sí es aún menor todavía. Entonces se los comento nada más para que lo tengamos en cuenta, pero no sería lo que nosotros inicialmente utilizaríamos. Acuérdense, de primera instancia, si es posible, insulina, y si no, pues metformina, y si la paciente con la pura metformina tiene, excelente, y si no, le agregamos la insulina, ¿sí? Pasamos a otra. Ya casi terminamos. Ya dijimos cuáles eran las cifras meta, o sea, cuando hablamos de meta del control metabólico, pues estamos hablando de un ayuno menor de 95, a la hora menor de 140 y a las 2 horas menor de 120. Estas son las metas de nuestro tratamiento. Entonces, si ya le estamos dando el tratamiento, tenemos que valorar si nos está funcionando adecuadamente. ¿Sí? Ya les comentaba cuál era la recomendación de la ACOG para el automonitoreo, es el ayuno 3 veces después de los alimentos. Aquí mi experiencia es que es el ayuno, una cifra antes de comer y otra cifra después de haber tomado algún alimento, y lo podemos ir alternando mañana, tarde y noche. Recomendaciones, pues bueno, sería ideal que las pacientes antes de embarazarse fueran al obstetra, al ginecólogo para saber cómo es su estado de salud.
Sobre todo si han cursado con diabetes gestacional, pues es muy probable que la vuelvan a cursar. Tener una cita preconcepcional favorecería mucho el saber si la paciente es diabética o no. Podemos iniciar el ácido fólico y sabemos, podemos platicar con ella acerca de la responsabilidad de tener un embarazo, por ejemplo, si ella ya es diabética. El automonitoreo ya nos está demostrando que es muy importante para saber si nuestra paciente está bien. Ya dijimos cuáles van a ser las maneras de estarlo monitorizando. Y la alimentación y el ejercicio. Puntos básicos o piedras angulares en el control metabólico de las pacientes. Les hablaba que del 80 al 90%, con eso van a tener un buen control metabólico. Nutrición, o sea, tratamiento nutricional y ejercicio. ¿Cuándo vamos a hacer la reclasificación? Ya se los comentábamos, va a ser de la semana 6 a 12, después de que ha tenido el evento del nacimiento del bebé. Vamos a hacer la reclasificación como con una curva de 75 gramos. Es muy importante que se haga esta reclasificación porque puede ser que haya pacientes que no regresen a sus niveles de glucemia normales, o sea, que continúen con diabetes aunque ya no estén embarazadas. Entonces es muy probable que esas pacientes ya eran diabéticas antes del embarazo y con el embarazo se agravó, pero no se va a resolver su problema. Entonces es muy importante esta reclasificación entre las 6 y las 12 semanas con una curva de 75 gramos. Algo de considerarse bastante es que el pronóstico de las pacientes que han tenido diabetes tienen una alta probabilidad, hasta de un 50% de ser diabéticas tipo 2 en 5 años. Fíjense nada más, o sea, de las pacientes que estamos viendo con diabetes gestacional, la mitad de ellas pueden ser diabéticas dentro de 5 años. Cuando yo estoy con las pacientes y estoy platicando de esta situación, les comento algo muy importante. Les digo, te estoy avisando con 5 años de anticipación para que te cuides y no vayas a llegar a ser diabética. Hoy este tipo de pruebas nos está dando la oportunidad con 5 años de anticipación, fíjense nada más qué grandioso es esto, de cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de ejercicio, nuestros hábitos de la vida diaria. Y la alimentación pues no tiene que ser nada más en el periodo cuando estamos enfermos, debería de ser todos los días estar procurando una dieta sana, con pocas grasas, con pocos carbohidratos, buscar fibra, buscar fruta y sobre todo mantenernos en un peso adecuado. Algo también todavía de mayor consecuencia es que la paciente ya 50% van a ser diabéticas en 5 años. Pero fíjense lo que pasa con los hijos de madres diabéticas. Los hijos de madres diabéticas a los 20 años o ya en la vida adulta tienen altas probabilidades de padecer de enfermedad coronaria, de hipertensión arterial crónica, dislipidemia, obesidad y diabetes tipo 2. Entonces, las madres, las mujeres que estamos atendiendo ahorita y que han cursado con diabetes ya están dejando herencia a esos neonatos cuando nazcan y cuando lleguen a su vida adulta, pues van a ser los enfermos de ese momento. ¿Sí? Creo que es la última diapositiva. Pues yo espero no haberlos aburrido, espero que haya sido interesante este tema. Como les decía yo, para mí es muy importante el tema porque es algo, primero es la patología metabólica más común de las pacientes embarazadas. Luego tiene altas repercusiones, ya hablamos de las repercusiones maternas, de las repercusiones fetales, ahora ya estamos hablando de las repercusiones en la vida adulta de sus hijos. Entonces, fíjense ustedes toda la importancia que tiene este tema y es un padecimiento que vemos diariamente en los hospitales. Entonces, les agradezco mucho su atención. Espero que hayan tenido comentarios. Ahorita vamos a tratar de revisar el chat, a ver si hay algún comentario. Parece que solamente hay 2 o 3 amigos que enviaron felicitaciones. No hubo quejas por el momento y espero que la conexión haya sido buena. Ojalá nos puedan mandar algún comentario. ¿Qué caso tiene hacer una curva de 75 gramos en embarazo y tomar la primera muestra a los 30 minutos? De 75 gramos. Bueno, pregunta
Doctora Delia, muchas gracias por tu pregunta. La curva de 75 gramos dice, el estándar es la medición en ayuno, a la 1 y a las 2 horas. No tiene sentido hacerla a los 30 minutos. O sea, no está dentro del protocolo. Eso estaría fuera de lo que sería el protocolo de diagnóstico. Y eso es algo que les comentaba. En los laboratorios, hay muchos laboratorios que hacen tomas cada 30 minutos. Son innecesarias porque en nuestra referencia no viene cada 30 minutos. Entonces yo creo que aquí valdría la pena, si alguien les está reportando así, te sugiero que le pongas en tu solicitud carga de 75 gramos y hacer tomas en ayuno, a la hora y a las 2 horas. Mándenos comentarios, por favor, al chat o al WhatsApp del colegio, a ver qué les pareció la sesión, si estuvo bien la presentación, si pudieron recibir bien la señal, si nuestra transmisión fue adecuada. Nos interesa mucho eso, porque como les dijo el doctor Romero, estamos... El ejercicio, otra pregunta que nos hacen es ¿a qué hora tiene que hacerse el ejercicio? El ejercicio, como les comentaba, son 30 minutos 5 veces por semana. Lo óptimo sería que fuera matutino. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hacemos ejercicio por la mañana, nuestro ritmo de metabolismo se aumenta para todo el día. Por eso es que no es muy recomendable tener ejercicio nocturno, porque si aumenta el metabolismo en la noche, te va a costar un poquito más de trabajo conciliar el sueño. Entonces la recomendación sería en la mañana. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido interesante el tema. El Levitra, el doctor Romero es el quien nos va a patrocinarlo. Va a pasar el doctor Romero a despedir la sesión. Bueno, a nombre del colegio quiero agradecer que se hayan unido a esta sesión virtual. Como saben, estamos iniciando, podemos tener algunas fallas, pero como comentó el doctor de la Cruz, les agradeceremos mucho que nos hagan llegar sus comentarios y trataremos de mejorar cada día estas transmisiones. Si no hay ninguna otra cosa por preguntar, les agradezco mucho su participación y espero nos sigan visitando en las próximas sesiones de los próximos meses. Buenas noches.